Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a aprender esta palabra, eh, Hebreos, capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención es muy importante para confirmar nuestra salvación. Para salvarnos, Jesucristo vino al mundo hace 2000 años. Entonces, Cristo, Jesús, Jesucristo, todos son iguales. Jesús vino al mundo para cumplir eterna redención por su propia sangre y perfeccionó la salvación. La Biblia dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros. En la época del Antiguo Testamento, para el perdón del pecado, los animales derramaron la sangre y murieron, porque la paga del pecado es muerte. Sin pagar, los pecadores no pueden ser perdonados de sus pecados. Los pecados no se quitan sin pagar. Entonces, hay que pagar el precio del pecado para quitar el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, hay que morir en lugar de los pecadores para quitar sus pecados. Por eso, en la época del Antiguo Testamento, los animales murieron para pagar el precio de pecado en lugar de los pecadores. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre, de la sangre no se hace remisión, no se hace salvación. Entonces, para salvarnos, ¿verdad? Hay que derramar la sangre. Así que en la época del Antiguo Testamento, los animales derramaron la sangre para perdón de pecado. Por eso, en la época del Antiguo Testamento, para que los pecadores fueran perdonados de sus pecados, los animales debían derramar la sangre y morir. Por lo tanto, muchos animales murieron para perdón de pecado de los israelitas. Pero la Biblia dice que la sangre de los animales no puede quitar los pecados. Por la muerte de animal, los pecadores no pueden ser perdonados actualmente. ¿Por qué? Porque la sangre de animal y la de los pecadores no son iguales. Nada más la sangre de animal era sombra de la sangre de Jesucristo. Versículo 12. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su propia sangre significa la sangre de Jesucristo. Para ser perdonado de pecado, una persona sin pecado debe morir y derramar la sangre.
Pero en este mundo todos son pecadores. Entonces, nadie que está en este mundo puede morir en lugar de los pecadores. Por eso, Dios vino al mundo con el cuerpo de humano. ¿Quién era? Jesús. Jesús no tenía ningún pecado. Por eso, solo Jesús puede morir en lugar de los pecadores para pagar sus pecados. Hace 2000 años, Jesús murió en la cruz y derramó la sangre. Antes de morir, Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Consumado es significa que Jesús ha pagado nuestro pecado por su sangre. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. No solo nuestro pecado, sino también todo pecado del mundo fue perdonado en ese momento. Pero para recibir la salvación, cada uno debe creer en su corazón que Jesús murió en la cruz por su pecado. Hay que creer en que Jesús murió en la cruz por su pecado para recibir la salvación. Si creen en su corazón que Jesús murió en la cruz por su pecado, pueden recibir la salvación. Habiendo obtenido eterna redención. Entender eterna redención perfectamente es muy importante para recibir la salvación seguramente. Redención significa salvación. Eterna redención y eterna salvación son iguales. Si no saben qué es la eterna redención, no pueden recibir la salvación seguramente. Redención quiere decir perdón de pecado o la salvación. Eterna redención significa que Dios perdonó nuestros pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer en futuro. Eterna redención significa que Dios perdonó no solo nuestro pecado del pasado y presente, sino también pecado de futuro. No debemos cometer el pecado en futuro, pero hay posibilidad de que nosotros podamos cometer el pecado en futuro. Por ejemplo, algunos escucharon la palabra del Evangelio antes y ellos recibieron la salvación, pero en futuro odiarán a alguien en su corazón. Eso es pecado, ¿verdad? Cuando ellos mueran, ¿a dónde irán? ¿Al cielo o al infierno? Algunos dicen así, ellos irán al infierno. Si ellos piensan así, necesitan confirmar su salvación escuchando la palabra del seminario. La respuesta correcta es que ellos irán al cielo. Jesús ha pagado el precio del pecado de pasado, presente y futuro. Por eso, aunque algún salvo cometa el pecado en futuro, él puede ir al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios perdonó pecado de pasado, presente y futuro también. Jesús ya ha pagado todos los pecados, hasta pecado de futuro, en la cruz hace 2000 años. Ya recibió el juicio en lugar de nosotros. Por eso Dios
perdonó todos los pecados del mundo. Pero los pecadores deben creer en eterna redención para recibir la salvación. Entonces, si ellos creen en eterna redención, ellos pueden ir al cielo. Esto es eterna redención. Nosotros tenemos que creer en eterna redención para para recibir la salvación, para ir al cielo. Alguien puede pensar así. Él dice que eres salvo. Su pastor le preguntó, hermano, después de cometer el pecado, cuando usted muera, ¿a dónde irá? Entre cielo e infierno. Él dice, pastor, no sé. ¿El qué tiene que hacer? Él necesita confirmar su salvación. Otro hermano piensa así. Después de recibir la salvación, cuando yo cometa el pecado, debo arrepentirme siempre para ir al cielo. Sin arrepentirme, no puedo ir al cielo. ¿Es correcto o no? No es correcto. Después de recibir la salvación, aunque él no se arrepiente, él puede ir al cielo porque Dios perdonó su pecado de futuro eternamente también. Se necesita arrepentimiento original una vez antes de recibir la salvación, siendo pecador para recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación, los salvos deben confesar sobre sus pecados cuando ellos cometan el pecado, para tener buena comunión con Dios, no para ir al cielo, porque Dios perdonó nuestro pecado eternamente. Una vez para siempre. Jesús murió una sola vez para siempre. Por morir una vez para siempre, Jesús perdonó todos los pecados, hasta los de futuro. Por pecado de futuro, Jesús no morirá otra vez. Es porque Jesús murió una sola vez para siempre, por todo pecado de pasado, presente y futuro. Si Jesús no hubiera muerto por nuestro pecado del futuro, Jesús tiene que morir otra vez por los pecados de futuro. Pero Jesús no morirá otra vez por pecado de futuro. Jesús murió una sola vez, nada más, por los pecados de pasado, presente y futuro. Si Jesús no hubiera perdonado los pecados de futuro, no podríamos ir al cielo por los pecados de futuro. Esto es eterna redención. Hoy hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos.